por venir a este encuentro con las partes actuales. El encuentro puede ser un sitio que hemos estado haciendo durante todas las universidades de la Comunidad de Madrid. Finaliza aquí en la Facultad de Política, la facultad generalizada por ser crítica, por ser rebelde, por formarse con las cosas generadas. Y una de las maneras temáticas que hacen es un asociativo, ¿no? Porque estaba desarrollada por Julieta, representante de la Asociación 1 de Mayo, Asamblado, por la Asociación Contra Poder, representada por Alejandro, y por Alex, que representa la Asociación de RPPS. Iba a venir a este, pero no sé dónde está, así que ahora supongo que se viene a debate. ¿Por qué pensamos que la zona avanzada sería que venir a esta facultad? ¿No? Creíamos que podíamos tener un debate ficticio, muy rico, con todas las estudiantes y todos los estudiantes de esta facultad, sobre la legislatura que acaba ahora, en la que se han metido reformas laborales que nos perjudican a la juventud, que ha estado en contra durante toda esta legislatura. El golpe de pinza que hicieron ellos y otros, que el Partido Popular y el Partido Socialista con la reforma de la Constitución, y que fue asparo de los principales, o sea, el único, con otros tantos, empezaron a recoger firmas para que pudiésemos opinar sobre la reforma, y que ellos se negaron. Y la verdad es que tampoco me quiero entender mucho más, porque creo que no soy la protagonista, entonces el protagonista es la parte, y nada, solamente desear así no es algo que desde aquí se suerte a la paz, las recuperaciones fiscales, que no me gustaría estar en su pie porque va a recuperar el cambio de derechos humanos y nuestra pasionaria. Y nada, que gustaría. Agradezco vuestra invitación a este debate, que quiero que sea debate, no pretendo un monólogo, sobre todo en la Facultad de Sociología y Políticas, en defensa propia, fundamentalmente. Pretendo, por tanto, un diálogo. Yo intentaré dividir una introducción breve en torno a tres aspectos. En primer lugar, ¿qué crisis tenemos? ¿Cuál es la naturaleza de la crisis que vivimos hoy? En segundo lugar, la crisis que más yo creo que nos afecta a los que estamos en este debate electoral, lo que podemos denominar crisis política. Y en tercer lugar, las alternativas. Las alternativas que creo que tenemos obligación, las fuerzas políticas en campaña electoral y fuera de la campaña electoral también, de presentar en todo caso. En primer lugar, y además voy a ser heterodoxo para provocar, en primer lugar, niego que las consecuencias actuales, es decir, que la crisis del sector productivo, de nuestro modelo económico, y que la crisis de desempleo, precariedad y pobreza tengan su causa en la crisis económica. Lo niego. Afirmo por el contrario que los efectos que estamos viviendo son fundamentalmente causados por la política económica ultraliberal. Es la política económica ultraliberal, la política del ajuste, la política del recorte del gasto público, la que impide salir de la crisis. Es esa política la que nos lleva a una crisis de onda larga, a la japonesa, una crisis de una década, si seguimos así. Y es esa política de recortes sociales la que además pretende que esta crisis de onda larga se haga en base no a los que han provocado la crisis, no a la economía especulativa, no a los grandes bancos, no a las grandes fortunas, sino en base a las espaldas de los trabajadores y de los ciudadanos. Son los trabajadores, son los ciudadanos los que en estos momentos están pagando la crisis, y lo que pretende fundamentalmente el poder económico, los que defienden esta economía ultraliberal, la política
política económica ultraliberal es que la salida de la crisis se produzca en base a la pérdida de derechos de los trabajadores. Por tanto, cuando hablan, o se hablarán en campaña electoral, de que tienen líneas rojas, es la única vez que hablan de rojos, y que con ellas van a impedir el recorte de educación, de sanidad, de servicios sociales, de universidad, de cultura, no les creáis, porque lo que pretenden es lo contrario, es recortar todos esos sectores que están recortando en estos momentos ya. Por lo tanto, en primer lugar, la crisis, la naturaleza de la crisis. En segundo lugar, afirmo que esta crisis no es una crisis económica más, no es una crisis de ciclo económico, provocada por las políticas ultraliberales. Esta es una crisis del sistema capitalista, una profundísima crisis del sistema. Como diría José Luis San Pedro, es una crisis de época, casi una crisis de civilización. Porque además de la crisis económica que vivimos, y que lo más sangrante de ella es el desempleo, el paro, la precariedad, la pobreza, hay también una crisis política de fondo. Y cuando alguien se extraña de la desconfianza de los ciudadanos ante la política, hay que decirle si está ciego. Porque si finalmente la democracia o los representantes políticos no son los representantes de los ciudadanos, sino son los intermediarios de los mercados, son los intermediarios del poder económico, lo lógico es la desafección, lo lógico es la confrontación, lo lógico es la posición crítica por parte de los ciudadanos. Esa es la naturaleza de nuestra crisis política. Pero, además de esa subordinación de los políticos al mercado, esta crisis demuestra algo muy importante, y es que la degradación de la economía capitalista, la degradación de la economía de mercado, ha terminado siendo una economía que podríamos denominar de la especulación y de la usura. Alguien la ha denominado cleptocracia, diciendo una economía del latrocinio. Pues sí, algo parecido es eso, y por tanto no es extraño que en el ámbito de la política haya, por una parte, tanto cómplice con la política económica de los mercados, tanto traición a la política económica de los ciudadanos, y no es extraño que haya también tanta corrupción en la política como consecuencia de esa economía de la especulación y esa economía del latrocinio y de la usura. Segundo aspecto que quería comentar. Estamos, pues, ante una grave crisis política que pone en cuestión la representación, que pone en cuestión la participación de los ciudadanos en la política, porque la democracia cada vez se parece más a una plutocracia, a una democracia de los poderosos, y cada vez se parece menos a una democracia de los ciudadanos. Por tanto, en segundo lugar, también una crisis política y ética que en estos momentos resulta, pues, afecta a nuestro país y también al conjunto de la Unión Europea. Unión Europea que hoy ha decidido otra vez más apretarse el nudo de la soga a lo largo o a lo ancho del cuello. En estos momentos, como sabéis, se está comentando en todos los medios de comunicación que han aumentado el fondo de rescate, yo le llamaría fondo de chantaje, que por otra parte van a intentar mejorar la deuda de los bancos, van a adoptar determinadas medidas para consolidar la situación financiera de la Unión Europea, pero yo resaltaría lo siguiente: muy poco compromiso para Europa y fundamentalmente muchas obligaciones para los ciudadanos europeos. Eso es lo que han decidido. Y han decidido, y no es casual, que la jubilación en Italia, después de la jubilación en España, sea a los 67 años, con lo cual estamos ante un programa de ajuste, ante un programa de recorte de derechos sociales para toda Europa, y han decidido también que España necesita nuevas reformas. Cuando oigáis hablar de reformas, no son reformas, son recortes. Son recortes, ajustes y privatizaciones. De eso se trata cuando se habla de reformas en lo que podemos llamar
la política europea. Pero decía que la política europea de nuevo se pone la soga al cuello porque estoy convencido que por este camino, por el camino de la usura, por el camino de la codicia, por el camino de las políticas ultraliberales, la muerte de Europa está segura. La muerte de la Unión Europea, del euro en primer lugar, y la muerte de la Europa política. Ya ha habido pasos anteriores que nosotros rechazamos, que nos parecía que venían todos a caer en este sentido, pero en mi opinión son cada vez más evidentes. Tercera cuestión que quería comentaros para pasar, si queréis, al turno de palabras, ¿no? Esta campaña electoral es una campaña que está situada, como he dicho antes, en el marco de una crisis. La campaña electoral es importante el resultado de las elecciones, pero yo creo que es más importante lo que está pasando en la sociedad y lo que está pasando en la política. Es mucho más importante lo que está pasando. Y lo que está pasando, de una parte, es un golpe de mercado, un golpe de los mercados, un golpe de los sectores políticos y económicos minoritarios, poseedores de la economía y de la política, contra la democracia tal y como la conocemos. Y por otra parte, lo que está pasando es una resistencia cada vez mayor por parte de los ciudadanos, en muchas ocasiones al margen de la política oficial y al margen de las organizaciones oficiales, contra el golpe. Es decir, hay un golpe y una resistencia social cada vez mayor. Y además esa resistencia social tiene su núcleo en España, su centro en España, con la movilización del 15M, con la movilización contra el golpe de mercado, contra también la degradación de la política. Por lo tanto, quisiera enmarcar esas elecciones, que como he dicho son importantes, en un ámbito más amplio. El ámbito que es más amplio es el de la crisis, por un lado, provocada por ese golpe económico, y es también el ámbito de la respuesta social, que pone en cuestión muchas cosas, y entre ellas la fórmula actual de democracia que deriva claramente hacia la plutocracia o la democracia de mercado. Por tanto, en esta campaña electoral, digamos, hay una encrucijada, digamos, en el debate de la campaña electoral. Digo, también en el debate político en este país, o en el debate social en este país. La primera encrucijada es si ajuste, si recortes, o si por el contrario empleo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la economía de este país? El objetivo de la economía de este país es devolver la deuda a los bancos, una deuda que en muchos casos es una deuda ilegítima, o en realidad el objetivo de este país es recuperar la economía, el empleo, y que esa recuperación sea ecológica y socialmente sostenible. Yo creo que es lo segundo. En esa encrucijada, lo segundo es la prioridad. Y por otra parte, en relación a la crisis política, otra encrucijada. En la crisis política vamos hacia un gobierno fuerte, hacia un gobierno casi carismático de la derecha que pretenda imponer una salida de ajuste a la crisis. Vamos, por tanto, a un retroceso autoritario, o vamos, por el contrario, hacia una renovación, hacia un proceso constituyente de la democracia española, para interrogarnos sobre lo que hay y para modificar todo, para cambiarlo todo, para cambiar el sistema electoral, para cambiar la forma de actuar en el Parlamento, para cambiar las cuotas que se reparten en las instituciones del Estado, para cambiar los medios de comunicación, que también tienen mucho que cambiar, para cambiar en general la sociedad española. Yo me decanto también por lo segundo, por un proceso de cambio de casi todo o de todo, para que por una parte seamos capaces del objetivo fundamental, que es crear empleo, y por otro lado seamos capaces también de renovar, radicalizar y transformar la democracia hacia una democracia interactiva, hacia una democracia participativa, frente a la crisis de la democracia representativa. Creo que esos son los debates que hoy están encima de la mesa, aunque, digamos, en campaña electoral parezca que los debates son otros. Y aunque en campaña electoral, pues, parezca que estamos en carnaval.
porque el partido que gobernó este país durante los últimos casi 8 años propone todo aquello que no ha hecho cuando estaba en el gobierno. Aumentar los impuestos de los ricos, poner en marcha una iniciativa pública para la recuperación económica del país, poner en marcha propuestas de empleo juvenil, hacer prácticamente todo lo que no hizo, incluso la dación en pago, aunque ahí han matizado que la dación en pago será para una futura ley y para los problemas que tendrán los futuros desahuciados, como si ya no hubiera habido más de 300.000 desahuciados en nuestro país. Y por seguir con el carnaval, el partido que se presenta como el partido alternativa va a proponer en campaña electoral lo contrario de lo que va a hacer, con toda seguridad. Porque, por ejemplo, en mi sector, en el sector sanitario, dicen que no al copago, mejor dicho, repago, dicen defender la atención primaria y la enfermería en la atención primaria, dicen defender también el Sistema Nacional de Salud Pública. Bueno, pues yo creo que una credibilidad muy relativa, porque contra todo eso han votado en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, digamos que sería una conversión como la de San Pablo muy extraña, al menos. Bueno, estas son las valoraciones que quería haceros como introducción a este debate, pero no quisiera terminar sin una frase de hoy del Premio Nobel de la Paz, el señor Obama. El señor Obama acaba de decir que le gustan los asesinatos extrajudiciales más aseados. Es decir, que el asesinato extrajudicial de Gaddafi es un poco sucio y queda mal. Yo creo que este imperialismo sucio que estamos viviendo en la guerra de Irak, que vivimos también en la guerra de Afganistán y en Libia, no nos debiéramos equivocar con sus buenas palabras. Porque hablan a veces de efectos colaterales, de crímenes aseados, y en otras ocasiones hablan de protección humanitaria. No hay tal protección humanitaria, no hay tal obligación de proteger. Lo que se trata de proteger son los intereses económicos. En estos momentos, en el norte de África, pero fundamentalmente lo que se trata es de canalizar las revoluciones árabes en favor de los intereses de los poderes imperiales. Y parece que están torciendo el brazo hasta ahora a las poblaciones árabes. Yo espero que la movilización, y espero también que la solidaridad derrote esos intentos de cambiar las revoluciones por contrarrevoluciones. Nada más, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, parte de la sesión que de mayo queríamos hacer una pregunta acerca de la ley electoral. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué en la enmienda a la totalidad que presentó Izquierda Unida no se eliminó la necesidad de que los partidos sin representación tengan que conseguir un número de firmas para presentarse a las elecciones? Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta que me han hecho en Twitter en muchas ocasiones y casi me enteré por Twitter de que nos habíamos dejado al margen en la enmienda este aspecto importante de la reforma electoral. Puedo decir que no fue voluntario y es así, pero yo quiero explicaros un poco cómo ha sido el proceso de la reforma electoral para que os deis cuenta, bueno, pues los márgenes que tiene una formación política que tiene únicamente 2 diputados en el Congreso y que tiene enormes dificultades para el trabajo parlamentario. Yo formé parte de la Comisión de Reforma Constitucional. ¿Cuál era nuestro objetivo en la Comisión de Reforma Constitucional? Y quiero que lo comprendáis. Nuestro objetivo en la Comisión de Reforma Constitucional es que nuestro voto valga igual que los demás. En estos momentos vale una 1/8 parte de lo que vale un voto del PP o un voto del PSOE. Es decir, como si fuera un partido de fútbol, yo salgo al partido de fútbol perdiendo 8-0. Y cada vez que meta un gol del PP o el PSOE pierdo 16-0, ¿no? Es una barbaridad. Esa es la realidad del sistema electoral en nuestro país. Y esa comisión electoral se creó a iniciativa de Izquierda Unida. ¿Qué hicieron? Hicieron en primer lugar bloquear la reforma de la proporcionalidad, bloquearon la reforma electoral que nosotros queríamos. Pero luego hicieron bastantes más barbaridades.
Yo creo que es verdad que la barbaridad de la inscripción es una limitación a los partidos pequeños y nosotros la rechazamos. En segundo lugar, tomaron la decisión frente a la demanda ciudadana de abrir las listas, de cerrar las listas. Y eso ha pasado desapercibido y el candidato del Partido Socialista dice que va a desbloquear las listas. Perdón, pero si ustedes han cerrado las listas del Senado son listas cerradas ya. Eran las únicas listas abiertas que tenían. Listas cerradas las del Senado. Negaron el voto a los emigrantes. Los emigrantes tenían voto al municipio, a la comunidad autónoma y al Parlamento. En este momento ya no tienen voto municipal y el resto del voto es rogado. Tienen que pedirlo para poder votar. Con lo cual, lo lógico que ha pasado es que hayamos derivado de una participación de un 20%, que ya era pequeña, a una participación del 3%.